צלול לקיים וריח אורנים נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ועבר שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. Buenos días, querida familia, querida iglesia de Piedras Vivas. Mi nombre es Miriam Guamán Quintanilla. Y esta mañana vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 2. Vamos a tocar un tema que es pertinente para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra iglesia. En realidad es pertinente para todas las épocas y todas las sociedades. Esta carta de Pablo a los Corintios tiene 3 partes importantes. La primera parte, Pablo aborda su reconciliación con los corintios. La segunda, habla sobre la generosidad olvidada en la iglesia. Y la tercera, Pablo se refiere y reta a los corintios que todavía lo rechazan. Para comenzar con este estudio, cabe mencionar que Pablo había fundado varias iglesias en diferentes lugares, diferentes épocas, durante todos sus viajes, como por ejemplo la iglesia de Filipo, la iglesia tesalónica, Gálatas, Corintio, etcétera, etcétera. Y hace entender que cada iglesia tenía su propia identidad. Cada iglesia tenía su propia naturaleza, es decir, que cada una de ellas tenía su propio ADN. Cuando Pablo, por ejemplo, se refiere a la iglesia de Tesalónica, comenta que era un grupo de personas que perseveraban en la fe, que era una iglesia que perseveraban en el amor y en la esperanza. Cuando Pablo se refiere a la iglesia de Filipo, dice que era una iglesia involucrada con su ministerio, es decir, con el ministerio de Pablo, y que recibía ayuda económica de parte de ellos. Pero Pablo, cuando se refiere a la iglesia de Corintio, comenta que era una iglesia conflictiva, donde había facciones, grupos. Era una iglesia dividida, donde hacían lo que querían. Era una iglesia difícil, donde incluso había inmoralidad. Cuando Pablo escribe esta segunda carta, y como dice la palabra, lo escribe con angustia y lágrimas a los corintios, se estaba dando en aquella iglesia situaciones conflictivas dentro de la iglesia misma. Al parecer, muchos habían rechazado la enseñanza de Pablo y se habían rebelado contra su autoridad. Y Pablo les escribe esta carta a los corintios hablándoles sobre la importancia del perdón. Dice que no hay nada más importante que la necesidad de poder perdonarse. Es decir, pedir perdón y perdonar. Y eso mismo nos dice a nosotros, familia, que somos seres humanos y nuestros actos tienen imperfecciones y equivocaciones, pues siempre decimos o hacemos algo que ofende. Muchas veces queremos imponer cosas
Y eso causa problemas dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro de la comunidad y claro, que también causa problemas dentro de la iglesia. A veces, comenta Pablo, que ofendemos, a veces sin pensar o maquinar. Entonces pide volver nuestros ojos a Jesucristo, pues Él es la esencia del perdón. Jesús dio evidencia de cómo se debe perdonar. Familia, solo basta recordar cuando Cristo fue crucificado y le dijo al Padre que no tome en cuenta eso y que los perdone. Entonces recomendó a la iglesia de Corintio a perdonar, a pedir perdón, a consolarse para no dar ventaja a Satanás. Y eso mismo nos dice a nosotros, familia. Nos dice, iglesia, piedras vivas, recuerden que el perdón no es opcional. Es decir, si Dios nos perdonó de transgresiones, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Por qué a nosotros nos gusta señalar, nos gusta juzgar? ¿Por qué muchas veces nos sentamos en silla de escarnecedores solamente a juzgar? Tanto que aprender de Pablo, familia. Gran enseñanza de Pablo. Pablo dice que en la iglesia no hay perfección. Por lo tanto, es necesario pedir perdón. Pues la finalidad del perdón es frustrar los planes de Satanás. Familia, Pablo fue un líder victorioso. Él supo aplicar disciplina en la iglesia de Corintio. Pablo enfrentó las dificultades en esa iglesia. Pablo, su mayor anhelo era seguir a Cristo Jesús. Él deseaba que su vida fuera como un olor fragante, como un dulce aroma a Cristo. Y eso no consiste en lo mucho que se hace, sino en la forma de hacerlo. Eso no consiste tanto en palabras, sino en obras, en acciones, en hechos, en el deseo de agradar a Dios primero y luego en tener una vida que expida un aroma de compañerismo, primero con el Padre, y luego que ese aroma también sea con nuestro prójimo. Qué gran enseñanza, familia. Finalmente, el mensaje del Evangelio es un mensaje de vida para los que lo reciben. Y es un mensaje de condenación para aquellos que lo rechazan. Familia, quiero dar gracias a Dios por esta lectura. Gracias a Dios por nuestra iglesia que nos haga entender cómo el perdón debe estar presente en cada miembro, familia de nuestra amada iglesia. Bendiciones, familia. Amén.